¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este otro video. Aquí estamos poniendo la carpa, vean. Bien, pues lo que le vamos a hacer ahora a la camioneta va a ser las balatas traseras. Le vamos a cambiar las balatas traseras, ya que se necesita ya cambiárselas. Y ahorita les vamos a grabar el procedimiento para que ustedes puedan ver cómo se hace y les pueda ayudar en un futuro si ustedes hacen lo mismo. Ahorita vamos a quitar la llanta, pero como eso ustedes ya lo saben hacer, pues vamos a empezar. Bien amigos, bueno, pues ya quitamos la llanta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar las balatas. Como pueden ver, sí tienen como unos 4 milímetros. No sé si se alcanza a distinguir aquí en el celular bien, pero ahorita que las quitemos se las muestro. Bueno, vamos a empezar a quitar la de este lado, que para quitarla, pues aquí como pueden ver tiene sus tornillos, es uno y el de acá abajo son dos, y vamos a aflojar esos tornillos para poder sacar el caliper y poder sacar las balatas. Bien, pues aquí ya quitamos el caliper, ya está de este lado. Tengan cuidado de que no se les caiga porque se va a jalar la manguera y puede pues romperse o zafarse o zafarse de acá, no sé, ¿no? Tengan cuidado de que no se les caiga para que no pase nada. Nada más le quitan estos dos tornillos y lo empujan a presión. Ahorita lo hicimos con la misma llave de quitar los birlos. Le hicimos palanca para acá y salió. Como pueden ver, ya está muy delgada. Ahora lo que vamos a hacer es quitarlas de aquí para cambiarlas, obviamente, pero hay que meter este pistón también para que quepan las nuevas, porque pues las nuevas con la pasta nueva no van a caber en este espacio. Déjenme las quito y ahorita les enseño. Bien, pues aquí ya sacamos esta. Le tuvimos que abrir un poquito aquí la mariposa, digamos, para que saliera. Como estas ya no sirven, pues eso ya no va a afectar, para que salgan rápido y sin complicaciones. Así lo hicimos, y esta pues solamente la empujan hacia afuera y va a salir. Aquí el problema va a ser el pistón. Como ven, aquí se está complicando, pero salió. Obviamente el pistón, no se van a lastimar como él. Este pistón lo vamos a tener que meter para que quepan las otras balatas que vienen, las nuevas. Y la forma de ponerlo es poner otra vez la balata donde estaba y con una prensa, si ustedes tienen, tomarla de aquí y de acá y cerrar la prensa. Pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí porque no tenemos prensa. En dado de que no tengan ustedes la prensa, pueden ir al AutoZone y comprar un aparato que es especial para meter el pistón. Y si en dado caso no tienen ni la prensa y no quieren gastar en un aparato, lo que vamos a hacer nosotros es aflojar el tornillo que hace la presión del pistón, y metiendo el pistón ahora sí que manualmente, pero obviamente van a tirar aceite. Entonces, si no tienen ni la prensa ni el aparato para meter el pistón, o no quieren gastar en él, es hacer esto que voy a hacer. Esta es una 716. Vean, aquí ya le aflojamos el tornillo, ya pudimos meter el pistón. Nosotros lo hicimos de aquí porque aquí el purgador pues no funciona, pero ustedes lo pueden hacer también de aquí, de este purgador. Pero como no funciona pues lo hicimos de acá. Ya que está así, pues ahora sí sin problema podemos poner las balatas nuevas, ya que esta es la holgura que necesita para que entren sin problema. Miren amigos, ya conseguimos las balatas nuevas. Como pueden ver,
sí hay una diferencia enorme. Vean la pasta que trae y la pasta que tenía. Vean, ya era muy poca, entonces ya era justo el cambio. Bueno, para ponerla solamente igual, así como se quitó la de este lado, hay que meter la presión. Tengan cuidado, no se vayan a machucar los dedos, y solamente la empujan hasta que tope. Trátenla de meter que quede listo, bien pegada al pistón, y la otra pues también entra en pura presión. La van metiendo hasta que topen esos orificios que tiene. Ahí entra uno, ahí está el otro, y vean, ahí están ya las balatas nuevas. La verdad no tiene ninguna complicación el meterlas ni el sacarlas, nada más lo que van a batallar es con el pistón. Si no tienen la herramienta, ya saben, la aflojan de ahí o del purgador, pero este no sirve, por eso nosotros la aflojamos de ahí. Pero si sirve, pues ya de aquí ustedes la aflojan. Y ahora pues nada más es meterla. Igual pueden ver, rectificar si el disco no tiene algún rayón de que haya tallado ya el fierro con el disco. Si no es así, pues lo meten. Si hay algo que se le está complicando para meterla, deben de revisar bien en dónde o qué está mal, porque luego uno se confunden en poner el lado equivocado la pasta, la nueva balata, y eso es lo que los está complicando. Deben de asegurarse que es el lado correcto, y va a entrar despacito y sin fuerza, y ya solamente hay que poner los tornillos y apretarlos. Aquí pues ya quedó, y vamos a terminar poniendo la llanta. Vamos a voltear la camioneta para cambiar la otra. Bien amigos, pues aquí ya es el otro lado, ya cambiamos la camioneta. Y bueno, como siempre en toda reparación, casi siempre debe de haber complicaciones, y no fue la excepción esta. Su purgador no sirvió. La tuerca que aflojamos acá para meter el otro pistón del otro lado, esta no se puede, está barrida, y aparte ya está pegado el tubo y da vuelta con todo y el tubo. Si a ustedes les pasa lo mismo, todavía hay otra opción, que es este tornillo que está aquí. Lo pueden aflojar, y también para meter el pistón. Les digo, todo esto es en caso de que ustedes no tengan prensa ni la herramienta adecuada. Pero yo les quería explicar algo que se me pasó decirles del otro lado. Esta camioneta lleva, se puede decir que lleva de disco y de tambor. Las de tambor son las de freno de mano. Este es su chicote que viene aquí y entra acá. Si a ustedes ya no les está agarrando el freno de mano, lo que tienen que hacer es quitar el tambor. Ya que está así desarmado, lo que tienen que hacer es, tal vez aquí si está muy pegado, le echan afloja todo o W40, y le dan unos golpecitos hacia afuera. Tiene que salir el tambor. Ahorita no lo hacemos porque pues en este caso todavía la balata de freno de mano sirve, pero eso es en caso de que ustedes tengan que cambiar esa. Así es como se quita el tambor, y aquí adentro ya lleva el sistema de balatas de tambor, así como cualquier otro carro. Si en dado caso alguna vez se necesita cambiar, pues lo voy a grabar. Ahorita no es el caso, así que solamente es el de disco. Obviamente con el freno de mano abajo, porque si lo tienen arriba pues les va a costar, más bien no se va a poder sacar el disco. Tienen que tener el freno de mano obviamente abajo para que el disco salga. Ya ahorita nada más vamos a poner otra vez el caliper. Ya están las balatas puestas,
y apretar los tornillos de atrás. Sin más ni más, pues aquí damos por terminado el video y espero que les haya gustado, pero sobre todo ayudado. Y siempre háganse de un chalán para que les ayude. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les ayude, y nos vemos en un próximo video.